Bienvenidos nuevamente a Dardo Cocina. Hoy vamos a hacer la tan pedida receta del chimichurri. No se olviden de suscribirse y darle like. Y ahora, a prepararlo. Los ingredientes que vamos a usar para hacer el chimichurri son perejil, ajo, vamos a usar media cebolla, vamos a usar vinagre de vino, vinagre rojo, aceite de oliva, sal y pimienta y por último vamos a usar orégano y red pepper, no sé cómo lo llaman. Vamos a usar un poquito de esto, es lo que tengo. Lo primero que vamos a hacer es separar y limpiar el perejil para poder lavarlo y después poder usar todo. Lo que tenemos que usar del perejil es esta parte. Evitemos usar todo lo que son los tallos. Hay que separar eso. Por supuesto, todas las hojitas que vemos que están feas las sacamos también. Ahora lavamos bien el perejil. Ahora lo que vamos a hacer es cortar bien chiquitito el perejil y lo vamos a preparar y poner en el contenedor. Yo prefiero cortarlo todo a cuchillo porque me gusta más cómo queda la textura una vez que el chimichurri está preparado, pero si ustedes no tienen ganas de picar todo, lo pueden poner en una procesadora, una licuadora y lo pueden cortar bien chiquito. Una vez que lo tenemos bien picado, lo pasamos al contenedor. Ahora hacemos lo mismo con la cebolla. Cortamos, en este caso, solo media cebolla. También la cortamos bien chiquitito. Una vez que terminamos de picar la cebolla, también la ponemos en el recipiente. Ahora vamos con el ajo. Y también al ajo lo picamos bien chiquitito. Ahora con el ajo bien chiquitito cortado, también lo pasamos a su recipiente. Una vez que tenemos todo picado, procedemos a poner todo en el bowl. Metemos el perejil. Ahora la cebolla. Metemos el ajo. Mezclamos un poquito y le ponemos un poco de sal. Puede ser sal fina o sal gruesa. Yo no tengo sal gruesa, así que por eso estoy usando esto. Pimienta. Le ponemos más o menos 2 cucharitas de vinagre. Orégano, bastante. Y del red pepper le vamos a poner media cucharita. Porque el chimichurri no es picante, es lo que tengo acá. Y el pimiento que tenemos en Argentina sé que es menos picante. Pero bueno, lo que se consigue acá es eso. Ahora le ponemos el aceite de oliva. Vamos mezclando y vemos cómo va la cantidad de aceite que le ponemos. Aunque vean que
queda como un poquito pastoso. Esto después el perejil, la cebolla va a ir soltando los líquidos que tienen y se va a hacer un poquito más aguado, más líquido. Así que no se preocupen por eso. Recuerden que cuando uno prepara el chimichurri no es para comer instantáneamente como se hace, por ejemplo, con el pesto. En este caso es recomendable dejarlo al menos 2 días antes de usarlo. Tiene muchísimo más sabor. Ahora, con todo preparado, lo vamos a pasar a un frasco. Una vez que lo tenemos en el frasco, lo cerramos y lo dejamos reposar 1 o 2 días antes de comerlo. Así adquiere muchísimo más sabor. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final. Cuando quieran preparen este chimichurri. No se olviden de que lo pueden acompañar obviamente con algunas buenas carnes o inclusive si quieren con un pan y chimichurri también es completamente recomendable. Les aconsejo que los preparen en sus casas y que vayan probando esta receta. También quiero anunciarles que nos queda un video más para el resto del año y yo con esto ya estoy cerrando el año, pero el año que viene continuaré con muchísimas más recetas. Gracias a todos por estar ahí. No se olviden de suscribirse y darle like, dejar algún comentario y nos vemos en el próximo y último video. Muchas gracias.